Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que concierne al mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright en el listos para un vídeo explosivo, uno que su copyright que han estado esperando ansiosamente. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones, rumores y por supuesto, la verdad de True S de una de las parejas queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, el título es impactante, pero créanme el contenido lo es aún más. Vamos a desentrar más menos a los secretos, las indirectas y los mensajes ocultos que han estado circulando en los medios y las redes sociales, intentando descifrar QU copyright, es lo que realmente estuvo pasando entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que nos adentremos en este mar de información superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. AQ encontrar en las noticias s frescas, los chismes s jugosos y los análisis s profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Y no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo, queremos saber QU copyright opinan de todo esto. Ahora vamos al grano. Durante meses después copyright de su muy pública y para muchos devastadora ruptura, el silencio ha sido la norma en lo que respecta a Hande y Kerem. Cada uno ha seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, asistiendo a eventos y, en general, intentando construir una nueva normalidad. Sin embargo, a pesar de la distancia física y la falta de interacciones públicas, los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N nunca han cesado. Y es que, seamos honestos, la química que derrochaban en pantalla y fuera de ella era innegable. CU superíndice 3 mo olvidar esos momentos mágicos durante las grabaciones de Senu con diéresis al cam. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a algo especial, algo que trascendió a la simple amistad o la obligación superíndice 3N profesional. Pero entonces, llegó superíndice 3 la ruptura. Una noticia que dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto y un mar de preguntas sin respuesta. QU copyright agua pasado. ¿Por QU copyright agua han terminado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las teorías conspirativas comenzaron a surgir como hongos después copyright ese de la lluvia. Algunos de que las agendas de trabajo incompatibles han sido la causa principal, otros apuntaban a la presión superíndice 3N mediática y la falta de privacidad, mientras que algunos osados incluso insinuaban la existencia de terceras personas. La verdad es que hasta ahora, no hubo una versión superíndice 3N oficial y definitiva de los hechos. La nebulosa rodeaba la situación superíndice 3N, alimentada por la discreción superíndice 3N de ambos actores y la avidez de los medios por llenar los huecos con suposiciones. Recordar los inicios de su romance alimentado por la ficción superíndice 3N, contrastaba aún con el abrupto final. Las alfombras rojas que compartieron, las entrevistas donde se dedicaban miradas CU superíndice 3 cómplices, las historias de Instagram que documentaban su cercanía, todo pareció a un cuento de hadas moderno, hasta que de repente, la magia se desvaneció superíndice 3. Sin embargo, en los últimos días, algo ha cambiado. Una serie de eventos, declaraciones sutiles y movimientos copyright-gicos en las redes sociales han despertado nuevamente la esperanza en los corazones de los fans de Hande y Kerem. Y es que al parecer, la llama del amor podría no haberse extinguido por completo. El fandom que se había mantenido expectante casi en silencio, resurgió superíndice 3 con fuerza, analizando cada detalle, cada gesto, buscando la munima seu más menos al que confirmara sus anhelos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, debates y análisis exhaustivos, donde cada publicación superíndice 3N, cada like y cada comentario eran diseccionados hasta la última copyright cula. La esperanza renacida era palpable y los fans, armados con capturas de pantalla y lupa virtual, se dispusieron a reconstruir el rompecabezas de su relación superíndice 3N. Empecemos por Hande. En una reciente entrevista para una revista de renombre, la actriz fue interrogada sobre su vida amorosa y, aunque evitó superíndice 3 dar nombres específicos, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a Kerem. Creo que el amor es una de las fuerzas poderosas del universo, dijo Hande con una sonrisa enigmática.
Es algo que te transforma, te inspira y te hace querer ser una mejor persona. Y aunque a veces puede ser doloroso, también Copyright N es lo que le da sentido a la vida. La entrevista publicada en la portada de una de las revistas Moon S prestigiosas de Turquía fue un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno. La elección superíndice 3N de las palabras, el tono reflexivo, la mencionada sonrisa enigmática que adornaba la fotografía todo contribúa a crear una atmu superíndice 3 esfera de misterio y esperanza. Los expertos en lenguaje corporal y los analistas de celebridades se apresuraron a ofrecer sus interpretaciones, coincidiendo en que la actriz parecua estar abriendo su corazón superíndice 3N, aunque de manera cautelosa y sutil. Pero la cosa no quedó superíndice 3au. Cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades en el amor, Ande respondió superíndice 3 con un absolutamente. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando hay amor verdadero de por medio. Estas palabras, por supuesto, encendieron las alarmas y provocaron un torrente de comentarios en las redes sociales. ¿Acaso Ande estaba dando una pista sobre una posible reconciliación superíndice 3N con Kerem? ¿Estaba dejando la puerta abierta a una nueva oportunidad para su historia de amor? El hashtag #Anker, acru superíndice 3 Nimo de la pareja, volvió superíndice 3 a ser tendencia mundial, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, deseos y peticiones para que ambos actores se dieran una nueva oportunidad. Los fans recordaban los momentos Moon S emblemúticos de su relación superíndice 3N, desde las primeras fotos juntos hasta las declaraciones de amor públicas, reviviendo la magia de aquellos duas y aferrándose a la esperanza de que pudieran repetirse. Por su parte, Kerem también Copyright N ha estado enviándose más menos sales, aunque de una manera muy sutil y discreta. El actor ha sido visto en varias ocasiones luciendo una pulsera que, según los fans Moon S observadores, ha sido un regalo de Ande durante su relación superíndice 3N. Moon S ha estado dando me gusta a publicaciones en redes sociales relacionadas con Senu con diéresis al cap y a comentarios de fans que expresan su deseo de verlos juntos nuevamente. La pulsera, un detalle aparentemente insignificante, se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza. Los fans la identificaron rápidamente como un regalo que Ande le habrá hecho durante un viaje juntos, confirmando a su que el actor aún conservaba objetos significativos de su relación superíndice 3N. Los likes en las redes sociales, aunque parezcan gestos triviales, fueron interpretados como un reconocimiento público del afecto que aún siente por sus fans y posiblemente por la serie que los unió superíndice 3. Cada me gusta era una pequeña más menos a victoria para el fandom, una confirmación superíndice 3N de que la llama aún no se había extinguido por completo. Pero el evento que realmente desató superíndice 3 la histeria colectiva fue la reciente publicación superíndice 3N de una fotografía en la cuenta de Instagram de un amigo en común de Ande y Kerem. En la imagen, se puede ver a ambos actores compartiendo una cena en un restaurante de Estambul. Si bien la fotografía no muestra ninguna interacción superíndice 3N directa entre ellos, el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo fue suficiente para confirmar las sospechas de muchos. ¿Se estaban reuniendo en secreto? ¿Estaban intentando reconstruir su relación superíndice 3 en lejos de los focos mediáticos? La fotografía, tomada desde un con diéresis nulo discreto y con poca luz, se convirtió superíndice 3 en el santo grial para los fans. La calidad de la imagen era baja, pero la presencia de Ande y Kerem en el mismo encuadre era innegable. El restaurante, ubicado en un barrio tranquilo y alejado del bullicio turístico, alimentaba la teoría de que la reunión superíndice 3N ha sido planeada en secreto, buscando privacidad y discreción superíndice 3N. Los testigos presenciales que afirmaron haberlos visto salir juntos del restaurante alimentaron a Moon S la histeria colectiva. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Ande y Kerem hayan regresado. Todas estas más menos sales y rumores podrán ser simplemente coincidencias o interpretaciones exageradas de los fans. Sin embargo, la evidencia acumulada sugiere que algo estuvo pasando entre ellos. Y aunque no podemos afirmar con certeza que copyright es exactamente, lo que podemos decir es que la esperanza de una reconciliación superíndice 3N es viva que nunca. La prudencia y la cautela son fundamentales en este momento. No podemos dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N y alimentar falsas expectativas. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las más menos sales que parecen indicar que algo estuvo cambiando.
La clave estuvo en mantener la calma y esperar a que Ande y Kerem decidan compartir su verdad, si es que desean hacerlo. Entonces, ¿Q copyright significa todo esto? Estamos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas queridas del mundo del espectáculo turco. ¿O simplemente estamos alimentando falsas ilusiones basadas en interpretaciones subjetivas? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que podemos hacer es seguir de cerca los movimientos de Ande y Kerem, analizar sus declaraciones y estar atentos a cualquier nueva pista que pueda surgir. Podrá ser que tu copyright en explorando la posibilidad de una amistad renovada, o tal vez tu copyright en reconectando a un nivel profundo. Lo importante es respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones, sin presiones ni juicios externos. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en sus respectivos proyectos. Ande, por ejemplo, protagonizando una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright sito rotundo, mientras que Kerem trabajando en una película que lo llevará a explorar nuevos horizontes profesionales. Ambos son actores talentosos y dedicados, y merecen todo el con diéresis copyright sito del mundo, tanto en su vida profesional como personal. El enfoque en sus carreras es crucial para mantener la perspectiva. Independientemente de lo que suceda en su vida personal, Ande y Kerem son profesionales consumados que merecen ser reconocidos por su trabajo y su dedicación superíndice 3N. Apoyar sus proyectos individuales es una forma de demostrarles nuestro aprecio y respeto, independientemente de lo que decidan hacer con su relación superíndice 3N. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un viaje a Trabu Copyright de los rumores, las especulaciones y las menos que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, sus movimientos en redes sociales y los eventos que han desatado la histeria colectiva entre los fans. Y aunque no podemos confirmar nada con certeza, lo que podemos decir es que la esperanza de verlos juntos nuevamente es viva que nunca. La pasión superíndice 3N de sus fans es innegable, y su deseo de verlos felices es comprensible. Sin embargo, es fundamental recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Nuestro papel como fans es apoyarlos y respetarlos, independientemente de lo que el futuro les depare. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejarnos sus comentarios abajo, queremos saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero leer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y debatir de manera respetuosa. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengamos la esperanza viva, pero siempre con respeto y prudencia. Hasta la superíndice 3 Sima, mis amores.